Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que está con nosotros, que nos acompaña. Es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a continuar estudiando el libro de los Salmos. Y de manera introductoria quisiera iniciar con Isaías 41, verso 13. Una promesa preciosa, dice la Biblia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios es sabio y es poderoso en extremo. Él es el diseñador, Él es el creador del universo entero. Y lo hizo lleno de cuestiones maravillosas que no alcanzamos a entender. Sin embargo, a pesar de que su gloria es tan enorme y tan difícil de describir, se presenta como alguien muy cercano a cada quien, a cada cual que quiera caminar a su lado. Dice: yo soy el que te sostiene de tu mano derecha, o sea, el que está al ladito de ti, caminando junto contigo, tomándote de la mano. Y dice también que Él nos anima y nos dice: no temas y camina conmigo, yo soy el que te ayudo, el que te esfuerzo. Y ese Dios que es enorme y al mismo tiempo es tan cercano, es revelado a nosotros en toda la Biblia, pero en especial a través de este libro de los Salmos. Y vamos a estar describiendo cómo conocer a Dios, a nuestro Padre, a través del libro de los Salmos, con algunas verdades que vienen en este libro y que nos van a poder ayudar a conocer mejor a Dios. Y inclusive en el libro de los Salmos, Dios mismo nos invita a conocerlo y a probarlo, a descubrirlo. Salmo 34, verso 8 dice la Biblia: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Cuando dice gustad es como ven y prueba, como cuando alguien lleva comida en pequeñas porciones y te dice: mira, ven y prueba esto que yo tengo preparado, y si te gusta puedes después darte cuenta de que te voy a dar un banquete. Y entonces vengan y prueben, es algo retador, como Felipe, el apóstol, le dijo a uno que estaba evangelizando: ven y ve, a ver si de veras Jesús te puede dar aquello que tú estás buscando, ven y ve. Y cuando tú haces eso es porque hay una seguridad de que aquello que tú ofreces es valioso, tiene mucho poder para cambiar tu alma. Y entonces aquí Dios mismo dice: ven y date cuenta y prueba que yo soy bueno y que aquel que confía en mí, voy a hacerlo un hombre muy dichoso. Y sobre esta situación de confiar en Dios, que es bueno, hay un testimonio de un ministro, un pastor de una congregación, que él estaba lleno de deudas en la congregación. Y entonces estaba agobiado y estaba orando, diciéndole: Dios, ayúdame porque tenemos muchas deudas y muchas cosas que pagar. Y de repente le llamó un hombre generoso, rico, y le llamó a su oficina y él fue. Y le dijo el rico, sacando su chequera: mire, yo no sé exactamente cuánto dinero deben, pero ponga en este cheque la cantidad que necesite. Y entonces el pastor se quedó viendo y le dijo el hombre: mire, yo voy a venir en una hora, tengo que hacer algunas diligencias, voy a salir, lo voy a regresar y nos volvemos a saludar y ya me da el cheque y listo, ¿no? Y se quedó reflexionando el pastor y pensando y dijo: no, la verdad es que si le pongo la deuda total que tenemos va a ser demasiado, y pues mejor llenó el cheque y lo puso a nombre del tesorero de la iglesia, que es lo correcto, porque para que no fuera él quien lo recibiera, y le puso solamente la mitad de la deuda, que para el pastor le parecía una cantidad enorme. El donante regresó y vio el cheque y sin problema alguno lo firmó. Y después el pastor fue a cobrar y tenía la mitad de la deuda saldada. Pero arrepentido reflexionaba en el pasaje que dice la Biblia: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque si finalmente un hombre generoso y rico, que después descubrió que era un filántropo, una persona que ayudaba mucho a otros, puede llegar y darte un cheque abierto y decirte: para que tú resuelvas tus deudas, pon la cantidad. Imagínate cuánto más Dios, que no tiene, como quiera, aunque fuera rico, tiene una chequera limitada. Pero Dios no tiene una chequera limitada, sino Dios está lleno de poder y de gracia. Y esa falta de confianza en Dios y en el
donante le llevó solamente a reducir su deuda, pero no a saldarla por completo a ese pastor. ¿Y cuántas veces, por no confiar en Dios, por no agarrarnos de Él, por no tenerlo cerquita de nosotros, por no tomarnos de su mano cuando estamos en la aflicción, podríamos tener toda nuestra deuda saldada, podríamos tener toda nuestra alma llena de paz, podríamos estar tranquilos caminando, pero en parte se resuelven nuestros problemas por la misericordia de Dios y muchas veces andamos batallando y sufriendo porque nos falta confiar en ese Dios al cual debemos de descubrir. Por eso necesitamos este mensaje, por eso requerimos conocer a Dios a través de su palabra. Y un punto importante que nos ayuda a crecer en confianza en Dios es reflexionar en Él como creador, el que hizo todo. La tierra, dice la Biblia, que da testimonio de Dios como su creador. Salmo 8, versos 8 al 9 dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y aquí nos está diciendo la Biblia que la creación da testimonio de que un diseñador inteligente, experto, la hizo. Y nos da ejemplos, dice: las aves de los cielos dan testimonio de Dios. Y es interesante cuando tú te pones a estudiar las aves de los cielos, por ejemplo, tienen menos huesos que el resto de los animales. Y no solamente la cantidad de los huesos es menor, sino que además son huesos ligeros, huecos, y que están hechos así para aligerar su peso. Es muy eficiente su sistema esquelético, de tal manera que aún en muchas aves el esqueleto pesa menos que las plumas. Y Dios así las diseñó para que puedan volar. Y dan testimonio de un diseñador inteligente que las creó. Y los animales también, habla de los animales en el mar que nadan. Y que no nadan y no tienen pulmones como nosotros. Aprovechan el oxígeno a través del agua que pasa por filamentos que tienen ellos en sus branquias y que está disuelto en el agua, y entonces de esa manera respiran, aunque no salgan afuera a tomar aire como nosotros. Y también habla de los animales en los senderos del mar y de esos animales que están en las rutas marinas. Hay muchos, pero por decir uno, que sean las tortugas, tienen un sentido interesante que nosotros no tenemos, que se orientan por el campo magnético de la Tierra, como si tuvieran un GPS interno para poder ubicarse. Y por eso es que ellas pueden migrar grandes cantidades de kilómetros en los vastos océanos, que son enormes, por ese sentido que Dios les dio a través del campo magnético de la Tierra. Y hay muchas variantes de tortugas, cientos de ellas, pero por ejemplo la de los Galápagos pueden estar hasta un año sin alimentos y durmiendo hasta 16 horas al día. Imagínate un año, un ser vivo que pueda estar un año sin comida y que Dios así la hizo y puede mantenerse viva. Entonces todo eso, cuando te pones a estudiarlo, te dice qué inteligente es el diseñador de toda esta creación. Qué poderoso es, qué sabio es, cómo puso cada cosa en su lugar. Cuando piensas en los animales, cuando piensas en las plantas, cuando piensas en las estrellas, cuando piensas en todo lo que está a nuestro alrededor, la creación da testimonio del poder de Dios. ¿Y por qué Dios nos lo dejó? Para que confiamos en Él, para que creamos en Él. Y aún dice la Biblia que lo mejor de la creación no está en esta tierra. Salmo 8:1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Como diciendo: mira, querido hermano, contempla toda la tierra y mira cuán glorioso es el nombre de Dios por donde lo veas, porque está lleno de sabiduría toda la creación. Sin embargo, su gloria, hay algo mejor, hay algo mucho más precioso, que no es como la tierra, que tiene gloria, pero su gloria con mayúsculas, algo precioso que Dios hizo, está sobre todo en los cielos. Enfócate a través de lo que conoces en la tierra, en la vida eterna que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Las maravillas que vemos entonces en la tierra no tienen comparación con aquellas maravillas que veremos en el cielo. Como que Dios nos da una probadita
venid y ved que Jehová es bueno, y te da una probadita de lo que Él es a través de esto que descubrimos en nuestro planeta, pero tiene mucho más. Y por eso dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Cosas que ni te imaginas, que son preciosas, que anhelas en el fondo de tu ser y que Dios las tiene preparadas para ti. Como un par de enamorados que pasan mucho tiempo juntos, que compartan, que sueñan, que se ven y que dicen, ya quiero que llegue el día de la boda y quiero tener una vida compartida contigo, quiero estar contigo. Y lo mejor viene después, no cuando la estás conociendo, cuando la estás viendo, y a veces estás unas pocas horas a la semana con tu enamorado o con tu enamorada. Lo mejor es después, cuando comparten todo, cuando tienen una vida juntos, cuando ven a los niños crecer. Y así Dios nos da probaditas de su gloria en esta tierra, pero lo mejor viene después. Dios no guarda su poder para sí, sino que comparte ese poder con todos nosotros porque Dios es proveedor. Salmo 78, versos 23 al 25, dice la Biblia: sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Aquí dice que la Biblia nos provee Dios y que Dios nos da el alimento. Y nos lo da cuando nos da fuerza para que nosotros podamos ir y trabajar y ganar dinero y comprar ese alimento. Pero también nos lo da cuando tenemos una situación atípica y nos recuerda a Israel cuando estaba en el desierto, que no podían tener pan porque no había panaderías, porque no había trigo, porque no podían sembrar, porque no podían ir al molino, porque no podían hacer pan. Y entonces Dios, que comprende esa necesidad, esa dificultad, que estás lleno de necesidad y que no tienes los medios para suplirla, Dios les dio pan de nobles, les dio un alimento del cielo, les dio el maná, les proveyó, les bendijo, les resolvió, les dio capacidad en una circunstancia difícil. Entonces Dios nos puede proveer a través de nuestras fuerzas y a través del día a día, a través de nuestra inteligencia, a través del trabajo que podamos hacer, pero también cuando estamos en grandísimas necesidades o cuando hay algo que nos sobrepasa, Dios es proveedor. Y nos recuerda que hubo un país entero que cruzó un desierto para llegar a una tierra prometida y que en ese desierto Dios les proveyó y les trajo pan de nobles y les alimentó y les ayudó con un pan del cielo. De tal manera que Dios puede proveer en cualquier circunstancia. E independientemente de la dificultad que tengamos, nunca debemos de dejar de ver a Dios al ver la dificultad, sino pensar, Dios esto lo puede resolver. Dios, además de ser proveedor, Dios es escudo. Esto quiere decir que está accesible y nos protege en medio de grandes oposiciones. Salmo 3, versos 1 al 4, dice la Biblia: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él la salvación de Dios. Selah. Y acuérdate que esa palabra estudiamos que quiere decir una pausa y venía un cambio de tono o una pausa para una reflexión. Y luego viene, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y es muy importante tener esto en el corazón. Es muy importante que cuando está la dificultad, está el problema, está la adversidad, están los opositores, los que se levantan en tu contra, los que te calumnian, los que te difaman, los que están oponiendo, y ves la adversidad, veas a Dios. Por eso dice ese pasaje hermoso: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. A este salmista le salieron enemigos por todos lados. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él la salvación de Dios. Eso es el mundo, eso es la dificultad, eso es lo que pasa aquí abajo. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La fuerza está en ti. Si tú estás conmigo, ¿qué puede hacer el hombre contra mí?
Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso puedes ver que la iglesia primitiva enfrentó una feroz persecución en Roma sin perder fuerza y brillo, y fueron muertos a espada por fieras, quemados, traspasados por lanza, y nada los frenó. Y el secreto no es que fueran muy valientes, porque cuando lees esas historias y dices qué valientes cristianos, y claro que fueron valientes, pero el secreto no estaba en ellos, sino el secreto estaba en Dios. En que fueron aquel que es escudo, en que fueron aquel que te puede ayudar, que te puede bendecir, que te puede proteger. Como cuando Esteban iba a ser sacrificado y Pablo y otros lo querían matar antes de que Pablo se convirtiese. Y Dios, viniendo que venía el momento de dificultad para Esteban, abre el cielo y le enseña como un puente, como una visión de lo que se le venía por delante, poniéndole una anestesia ante la dificultad que él tendría al partir de esta tierra, pero no puso sus ojos en las piedras que le iban a arrojar y en la injusticia que le iban a hacer, sino puso sus ojos en la gloria que venía adelante, esa gloria que es enorme, esa gloria que no se alcanza a describir. Y entonces con algunas pocas palabras empezó a decir esa gloria, y después, enfurecidos, lo empezaron a apedrear y lo mataron. Pero Dios ya le había dado la fuerza para poder cruzar el puente que todos algún día cruzaremos entre este mundo y la eternidad. Y Él escogió bien: yo voy al puente hacia el cielo. Entonces, en vez de tenerte todo angustiado, Dios, cuando estás en una dificultad, viene y te conforta el corazón y te inspira a alabarlo y a estar apoyado en Él. Salmo 28:7 dice la Biblia: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dios es fuerza y Dios es escudo. Por eso esos mártires pudieron vencer tanto, porque estaban cerca de Dios, porque Dios es su fortaleza, porque fueron ayudados, porque aún en medio de la dificultad te puede dar gozo y te puede dar bendición, y te puede hacer que esa dificultad sea hasta para entrar con más gloria al cielo. La confianza evita la angustia y Dios te da gracia en el momento más difícil. La protección de Dios inspira una alabanza poderosa. Salmo 95, versos 1 al 3, dice la Biblia: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Muchos no alaban porque nunca han visto un milagro de parte de Dios. Por eso dice la Biblia: pruébame, porque puedes darte cuenta que yo soy grande. Y que yo soy grande entre todos los dioses, porque le podrán pedir a muchos y nunca pasa nada, pero cuando me piden a mí, algo va a pasar. Hay una diferencia entre Dios y la religión, y básicamente lo que dice este pasaje es que la diferencia está en el resultado. Que tú puedes ir a Dios y te lo presenta como un rey, y si es rey, dirige y puede dirigir ángeles que te ayuden, puede dirigir milagros que vengan y que estén contigo, puede venir Dios y hacer maravillas en tu vida, en tus hijos, puede cambiar circunstancias, puede sanar tu cuerpo, puede hacer muchas cosas, y Dios cambia esa circunstancia de dificultad en una alabanza poderosa. Dios además se presenta como refugio, o sea, no solamente es escudo y el que te da fuerza y el que te protege, sino que hace todo un refugio para que tú estés seguro y para que no estés en medio de mil angustias. Salmo 62, versos 6 al 8 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro
refugio, Selah, como diciendo, piensa en estas verdades, mete en tu corazón que Dios es un refugio, que Dios es roca, que Dios es salvación, que Dios te da un refugio en el que no resbales. No es que tanto dinero tienes, no es que tanta juventud tienes, no es si tienes el mejor o el peor trabajo, es Dios el que es el refugio. Y cuando Dios te sostiene, no vas a resbalar. Por lo tanto, no estés al pendiente de un hombre o de otro, sino estate al pendiente de Dios, porque Él es el que está disponible para todas las naciones y el que te puede ayudar, el que te puede bendecir si tú te acercas a Él. Dios trae ese amparo y esa fuerza, aunque el problema sea muy grande. Salmo 46, versos 1 al 2, dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios está con nosotros. Dios es nuestro amparo. Dios es el Señor. En medio de las tribulaciones, ¿qué quiere decir una tribulación? Un sufrimiento interior que te causa dolor y te causa angustia. Pero en ese sufrimiento que tenemos dentro del alma, cuando vamos a Dios, cambia todo. Y lo dice el pasaje, aunque la tierra sea removida, Dios es más fuerte que un terremoto. Imagínate que fuera removida la tierra y fuera tan grande el problema, que hasta los montes se vayan al mar, cosa que no hemos visto. Hemos visto temblores, pero no un problema tan grande como para que un monte se vaya al mar. Pero aunque eso pasara y vieras al volcán, al Popocatépetl o al Iztaccíhuatl y lo vieras que se fuera al océano, no vamos a temer si estamos al lado de Dios, porque Dios es más fuerte que cualquier dificultad que pueda venir a nuestro alrededor. Dios nos da fuerza y nos ayuda a enfrentar cualquier adversidad. No hay problema que pueda ser más grande que Dios. Y si estamos tomados de la mano de Él, vamos a poder vencer. Su fuerza es tan grande que además de escudo y refugio es fortaleza. Salmo 31, versos 2 al 3, nos enseña que su protección no es pequeña, sino fuerte. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. O sea, Dios te saca de la angustia, te protege y te lleva a seguridad, mi roca, y a un castillo o a un lugar de refugio de reyes con su compañía, donde hay tranquilidad, donde en vez de estar lleno de temores y de personas que te están oponiendo todo el tiempo, el rey inclina su oído y te escucha, donde te sientes en un lugar estable y protegido, donde no entran los enemigos en el castillo del rey, porque ahí no tienen acceso, y donde estás seguro al lado del Creador. Y aún dice que esa protección te la puede dar de manera continua y a lo largo de toda la vida. Salmo 71, versos 3 al 5 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Aquí Dios está siendo revelado y te dice que Él es roca de refugio. Un refugio que no lo sacude la tormenta, ni puede llevar la roca rodando a otro lugar. Que Él es ayuda continua. O sea, no hay problema que sea tan fuerte que lo pueda vencer o que se le acabe la fuerza. Y Dios te libra de cualquiera que te ataque. Dice del impío. ¿Quién es el impío? El que no tiene amor, sino tiene piedad. El que es indiferente, el que no tiene amor por ti, sino que te quiere usar solamente. Y del perverso. ¿Quién es el perverso? El que maquina sin sensibilidad alguna lo peor en tu contra. Es inteligente y está pensando cómo darte en la torre, cómo hacer esto. Le voy a decir a este para que le haga este. Y hace un plan y te pone a uno y a otro y a otro. Y empieza a armar un escuadrón en tu contra. El perverso, o aún el violento, el que ni siquiera plan hace, sino dice: vamos a llegar, lo vamos a matar, lo vamos a acabar, vamos a terminar con él de una manera agresiva. No importa si es impío, no importa si es perverso,
no importa si es violento, Dios es más fuerte que todos ellos. Y Dios te recuerda las razones, porque dice ahí, siempre me has guardado desde que era pequeño, decía el pasaje. Tú eres mi seguridad, tú eres aquel en el que tengo la esperanza, porque sé que tú estás ahí y tú me puedes bendecir. Entonces, en medio de la dificultad, volteemos a Dios, que nos puede amparar y nos puede ayudar y nos puede extender su mano. Además de todo, Dios es juez. Esto quiere decir que ante una injusticia recibida, puedes ir a Él para que haga lo que corresponde. Salmo 7, versos 11 al 12, dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Aquí te está diciendo la Biblia cómo es Dios. Dios es juez justo, no le puedes dar dinero, no lo puedes sobornar, no lo puedes comprar. Tristemente en este mundo el poder judicial está corrompidísimo y muchos jueces reciben dinero por todos lados, o a veces los ministerios públicos para que no hagan la demanda de una manera que termine fulano en la cárcel, etcétera, y está corrompidísimo. Por eso es que muy pocos delitos son castigados. Pero no es Dios así. Dios es juez justo. No lo vas a poder sobornar jamás. Él sabe todo y Él es insobornable y Él ve absolutamente todo, y podrás librarte y escaparte por un tiempo del sistema corrupto que pueda haber en esta tierra, pero de Dios jamás te puedes escapar. Dios es juez justo. Como es justo, Dios juzgará a cada quien como conviene. Y como es justo, está airado contra aquel que no tiene una vida de amor, sino que está impíamente viviendo. ¿Cuándo está airado contra aquella persona? Todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Y aún dice que Dios tiene armas de muerte en contra del impío. Si no se arrepiente, le da una oportunidad al impío para arrepentirse, Dios va a afilar su espada. Y cuando veas un hombre que es realmente malo y que está haciendo perversidad y media y que está haciendo sentir mal a otros para sentirse poderoso él, Dios, que también lo está viendo, está tallando su espada de dos filos, de un lado y de otro. Y la espada está muy cerquita del cuello del malo. Y Dios, en el momento que quiera, con un chasquido, acaba la vida del malo y lo puede terminar por completo. Tiene armas de muerte, dice él, tiene armado ya su arco y lo ha preparado. Entonces están los criminales pensando en ver a quién cazan, a ver a quién asesinan, a ver a quién matan, a ver de qué manera hacen daño a otros, pero no saben que Dios también tiene una flecha apuntándoles a ellos y que Dios en cualquier momento puede soltar su arco y esa flecha no va a fallar y lo va a acabar. Y el día que Dios quiera se le acaba la vida a esa persona. Entonces cuando tú sientas algo en contra de un hombre perverso o una mujer perversa que te está haciendo daño, Dios también siente esa indignación. Y Jesucristo, cuando estaba por partir en el ministerio, secó la higuera estéril, le hizo un milagro y la maldijo y se secó poco antes de partir. ¿Y por qué hizo ese milagro Jesucristo? Porque le estaba enseñando a sus discípulos un ejemplo. Puedes maldecir a algo que no da fruto, que aparenta que va a dar fruto, pero no da fruto. Y se va a secar, se va a secar. Hay un poder cuando tú le pides al juez justo de toda la tierra. Es muy diferente ir a pedirle a un juez aquí en la tierra que haga algo que también es correcto. Si tienes una situación en donde estás siendo agraviado, puedes ir y pedir un juez justo en la tierra. No digo que eso esté mal, pero estoy hablando de la parte espiritual. Pedirle a aquel que está acá arriba de todos. Y Juan Knox, que fue un reformador e intercesor escocés, que se atrevió a decir en sus intercesiones: Dios, un hombre de oración, dame Escocia o me muero. Y Dios contestó con una enorme respuesta, despertando espiritualmente a muchos por la oración de ese hombre. Había una reina que era María de Estuardo, y ella sabía que algo pasaba cuando oraba ese hombre, y dejó una frase que nos debe de hacer pensar a todos nosotros. Ella decía: temo más a las oraciones de Juan Knox
que a todos los ejércitos unidos de Europa. Temo más cuando ese hombre se pone a orar y pide algo, a que toda Europa venga unida contra mí. Porque algo pasaba. Ese hombre oraba y pasaban maravillas. Y es que es muy diferente ir a orar religiosamente con el reloj en la mano, diciendo a ver si cumples o no una hora, y allí estar en un acto ritual muerto, a ir a hablar sabiendo a quién le vas a ir a hablar. Le vas a ir a hablar al juez justo de toda la tierra. Y vas a presentar tu caso. Y Dios mismo tiene sentimientos de indignación ante aquella persona que está haciendo maldades. Y Dios escucha. Y Dios puede juzgar de una manera rápida. Por lo tanto, recuerda siempre que como es juez, cuando no hay autoridades que atienden tu caso, tú puedes ir con Él y Él está arriba de todos. Salmo 26:1 dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Tú sé el que juzga a Dios. Tú mira que presento este caso delante de ti. Tú evalúalo y tú júzgalo. Yo he andado en integridad contigo, Señor, pero tú ve cuánta maldad han hecho. Y entonces Dios te empieza a dar verdades, como cuando dice la Biblia: mía es la venganza y yo pagaré. Y empieza a ver un cambio en el curso de la historia, o empieza a dejar que el impío se envanezca y entre en grandes hierros, o trata con países enteros, o genera dificultades de las cuales ya no puedan salir, y empieza a cambiar el curso de la historia. Y hay situaciones interesantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania empezó a arrasar muchos países, invadirlos de una manera rapidísimo, y iba metiendo a judíos en campos de concentración, haciendo grandes maldades y dificultades que después salieron a la luz. Pero hubo un momento en el que Inglaterra estuvo sola contra una poderosísima Alemania que había invadido otros países, que tenía capacidades muy grandes y estaba resistiendo sola. Estaba tan grande la necesidad que hasta de los museos sacaron rifles para poderse defender. Y había muchos cristianos orando: Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, si tú no nos libras, no vamos a poder resistir. Dios, ayúdanos. Y muchos, miles de cristianos rogándole a Dios. Y pronto la ayuda llegó. De repente se envaneció Hitler, atacó a Stalin, empezó con el frente ruso, y después entró a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a llegar muchos países que ayudaron hasta que finalmente la injusticia del nazismo fue vencida. Pero hubo un momento en el que estaban solos, rogándole a Dios, y Dios levantó ayuda. Dios puede cambiar el curso de la historia. Y Dios, no solo en la batalla, sino en el día a día, Dios nos suple todo. Dios es un pastor precioso que nos provee todo lo necesario en una guerra o en el día a día, y se presenta como aquel que quiere ser cercano y nos quiere guiar y nos quiere ayudar para que vayamos de su mano siempre, como un padre bueno que siempre quiere estar presente. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí se reconoce el salmista como una oveja. Y al reconocerse como una oveja y hacer una figura en donde dice: yo soy la oveja, Dios es mi pastor. Una oveja es un animal que está debilitado, que tiene una fuerza pequeña en contra de un depredador, que no es rápida para correr como un ciervo, que no es fuerte y que se pueda defender en contra de un león, o en contra de un oso, o en contra de un depredador. No tiene garras, no tiene nada, simplemente tiene una carne suculenta que muchos pueden llegar y la pueden desear y se la puedan llegar a comer. Entonces, ¿cómo se protege una oveja? Una oveja se protege al lado del pastor. Y entonces David, que era humilde, decía: mi fuerza no viene de mí, mi fuerza viene de Dios. Yo soy como una oveja que no tiene fuerza, que mi fuerza está en que yo esté con Dios. Y si Dios es mi pastor, nada me va a faltar. No es porque yo sea rey, no es porque a mí me ungieron, sino es porque Dios esté a mi lado. Y si Dios está a mi lado, nada me va a faltar.
Nos lleva a lugares de confort y de alimento. Salmo 23, versos 2 y 3 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, Dios trae descanso al alma. Dios me va a ayudar a estar en un lugar de reposo. Dios no es un montón de regulaciones legalistas y fariseicas en la vida, un montón de códigos religiosos que guardar. Cristo dijo: mi yugo es fácil y mi carga ligera. No como los religiosos que te atan cargas pesadas y que ellos mismos no mueven un dedo para cargarlas. Dios produce descanso. Dios te seduce. Dios te lleva a la justicia, al amor, y te lleva por caminos derechos, te bendice y te guía. Y por eso dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si tu alma no tiene ese descanso, es porque te falta ver más a Dios, no al hombre. El verdadero pastor es Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios va a confortar mi alma, Dios va a guiar mis pasos por sendas correctas. Aún en las peores circunstancias, Dios me va a dar su guía y su provisión y me va a alentar. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Sombra de muerte, como si la muerte viniera volando y ya está llegando sobre ti y la ves y sientes la sombra. Está tan cerca que ya hasta tapó la luz del sol. Está a punto de tomarme la muerte y acabarme. Estoy en un valle de sombra de muerte. Pero cuando estás en una dificultad así, con la sombra de la muerte, que la sientes muy cerquita, ¿a dónde te lleva el buen pastor? A no temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque la fuerza y el escudo es Dios, porque el refugio es Dios, porque el rey, el que nos guía, es Dios. ¿Cómo nos guía? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son dos palos que tenía el pastor. Uno, si te portabas mal y te ibas por allá solo, llegaba y te daba un varazo y entonces entendías y regresabas otra vez al redil. Y a veces somos necios, porque las ovejas también son necias como animales, y a veces son corregidas por los pastores en lo natural. Se tiende a ir, le dan un barazo y regresa otra vez al redil. A veces Dios nos da un jalón de orejas para regresar. Pero con ese jalón de orejas nos está enseñando: yo te quiero cerquita de mí. Y también las ovejas, imagínate las ovejas que están una oveja al lado de otra oveja, de otra oveja, de otra oveja, de otra oveja. A veces no ves al pastor y entonces volteas y ves el callado, que es un palo largo que tienen los pastores. A veces ves el callado del pastor, pero sé que mi pastor va por allá porque allá está el callado. O sea, por donde va el pastor yo quiero ir y lo quiero seguir. Y Dios a veces no lo hemos visto. No hemos visto su cara, pero vemos su callado por muchos lugares. Vemos su guía por muchos lugares. Vemos su palabra. Vemos la esperanza que nos da. Vemos el ejemplo que nos da a través de otros. Vemos sus huellas en la Biblia que nos guían hacia Él. ¿Y qué dice? Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. No me voy a desesperar. Aunque la muerte esté sobre mí, aunque esté a punto aparentemente de devorarme. Total, la sombra de una pistola no mata. La sombra de un perro no muerde. La sombra de muerte no te hace nada. Es solamente una sombra. Solamente tenemos que enfrentar una muerte. Pero a veces sufrimos 1000 muertes por los temores internos que tenemos. ¿Qué hacer? Ver a la vara y al callado del buen pastor. Nos da banquete, que cuando el enemigo viene a destruirnos, Dios nos da lo mejor de su presencia y nos llena de unción. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Imagínate qué preciosa experiencia la que tenía el salmista aquí. Estaba tan cerca de la muerte, tan angustiado, que sentía la muerte encima, cerquita, su sombra.
Voltea a ver el cayado de Dios, voltea a ver la vara de Dios. Y entonces Dios rápido cambia toda esa circunstancia, esa dificultad, y te adereza un banquetazo en presencia de los angustiadores. Y aquellos que te venían a destruir, terminan viendo cómo Dios te hace fuerte, te bendice y te ayuda y está contigo, y no pueden hacer nada porque está Dios contigo. Porque Dios aderezó mesa delante entre tú y Él, y aún los demás se dieron cuenta. Y te llena la cabeza con aceite y te hace que tu copa rebose, que son figuras espirituales de la unción y la presencia de Dios mismo en el corazón, que hace que tú estés rebosando, lleno, tan lleno del amor de Dios que no cabe ese amor en tu corazón, y entonces se está desbordando y desbordando y desbordando, porque Dios te da a raudales, más allá te da amor del que puede recibir tu corazón. Qué precioso es Dios, que cambia la dificultad en banquete y que quiere llenar tu vida de banquetes. Nuestro buen pastor no trae una experiencia religiosa esporádica, sino un continuo deleite toda la vida. Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, estoy seguro que la bondad y la ayuda de Dios va a estar conmigo siempre. No voy a andar huérfano, voy a andar con Dios de su mano. Yo estoy llamado a morar en su casa. Por siempre voy a estar a su lado. Voy a estar caminando con Él. Voy a disfrutar de su presencia. Voy a compartir con Él hoy, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, la siguiente década. Y todos los años que Dios me preste de vida, todos los voy a morar en la casa de Dios por largos días. Dios me va a acompañar, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Dios quiere que estemos así. No te llama Dios a cumplir un rito de orar religiosamente. Lo importante no es que tanto tiempo oraste. Lo importante no es que tantos capítulos de la Biblia leíste. Lo importante es si moraste en la casa de Jehová o no. Si tuviste una verdadera experiencia con Dios o no. Eso es lo que importa. Si Dios te consoló, si Dios te ayudó, si Dios te fortaleció, si te sentías como en sombra de muerte y te cambió tu estado de ánimo por un banquete, eso es lo que importa, no la religiosidad externa, la interna, la de corazón. ¿Lo tienes? Dios lo puede cambiar si no lo tienes. Este cuidado no es solamente para una persona, sino para la iglesia, independientemente del lugar en donde esté. Salmo 80, versos 1 al 2, dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, ven a salvarnos. Donde quiera que estés tú. Tú pastoreas a las ovejas y da ejemplos de José, de Efraín, de Benjamín, entre querubines, esto es en el cielo, donde sea. No importa si es en México, si es en Estados Unidos, si es en África, si es en China, aún los ángeles del cielo, todo ser creado necesita a Dios. Ven y resplandece sobre nosotros. Ven y haznos parte de esa única iglesia. Queremos ser tus ovejas. Queremos oír tu voz. Tú óyenos a nosotros que queremos ser tus ovejas. Hay una sola iglesia. Y esa iglesia es la cual Dios es pastor de ella. Y Dios también, además de ser el buen pastor, es sanador. Salmo 20, versos 2 al 3, dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hice subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Sanar quiere decir restaurar milagrosamente la salud por medio de una intervención divina. Y aquí nos está diciendo la Biblia que estaba tan mal el salmista que sentía que el alma se le salía y se le iba al Seol, o sea, se iba al lugar de los muertos, se iba a morir. Y fíjate qué cambio hizo Dios, que
iba a la sepultura, esto es, tenía una enfermedad de muerte, y Dios le cambió el escenario y le dio vida. Y esto hace Dios con cualquier persona que le pide a Dios su intervención. No importa quién se lo pida, Dios es sanador. Y yo recuerdo cuando acababa de creer en Dios, que empecé a compartirle a un amigo en la escuela. Y entonces me llevó a su casa y acababa de entregarle mi corazón a Dios, estaba compartiéndole a él y me hacía preguntas de la Biblia. Ni siquiera conocía yo bien los versículos de la Biblia, llevaba mi Biblia, pero la abría y decía, bueno, espero Dios de verdad encontrarlo. Y abría la Biblia y por la gracia de Dios encontraba respuestas a lo que él me iba preguntando. Y entonces se empezó a reunir su familia y empezaron a escuchar de Dios, y después me llevaron con la mamá que estaba enferma, estaba en la cama y no se podía levantar y le dolía la espalda espantoso. Y yo acababa de entregarle mi alma a Dios y me dijeron, ora por mi mamá para que se sane. Y la verdad, yo por dentro decía y dije, ojalá estuviera aquí el pastor, estuviera alguna otra persona, pero estoy yo solo dándole testimonio a esta familia. Me sentí como que fuera muy poca cosa para hacer una oración así. Pero la hice de corazón a Dios. Al día siguiente, pues eso fue un sábado, cuando lo fui a ver a su casa. Al día siguiente estaba toda la familia feliz en la congregación. La mamá estaba feliz de pie, dándome un abrazo y todos alabando a Dios y escuchando la palabra por la sanidad que Dios trajo. Y entonces entendí algo. No importa quién lo pida. Importa la voluntad de aquel que pueda hacer el milagro. No te mires tú. Mira a aquel que es sanador. Porque el poder no está en ti. El poder está en Dios. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y Dios sana en lo físico, Dios sana en lo espiritual. Dios es real. Dios está aquí. Y Dios te puede escuchar. Dios es nuestro Rey también. Es muy importante porque en medio de los problemas debemos pedir a Dios su guía. Salmo 44, versos 4 al 5 dice, tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Señor, tú sé el que nos guíe, sé nuestro Rey. Nuestro Rey es el que dirige, soy parte de tu reino. Y para que Él sea nuestro Rey, entonces no debe ser la cobardía nuestro Rey, no debe ser el hombre con sus manipulaciones nuestro Rey, no debo de ser yo mi Rey, sino Dios debe ser el que me guíe, tú sé nuestro Rey. Por lo tanto, pongo mis problemas y tú ven y sé el que me guíe. Esta oración se hace con humildad, reconociendo que Él tiene autoridad. Salmo 5, versos 1 al 2, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es de humildes reconocer que el reino está en Dios. Es de humildes reconocer que necesitamos una guía. Es de humildes reconocer que vale la pena vivir para Dios y no para nosotros. Y estar ante Dios y rogar por sus ruegos, por su protección con ruegos, y poner atención a su voz y esperar que Él nos guíe, porque Él es el Rey. No, nosotros somos el Rey. Eso es clave para poder orar. Dios ve cuando alguien ora. No cuánto tiempo ora, sino Dios ve, ¿me toma a mí por rey o no? ¿Soy yo su rey o Él es su rey? ¿Él quiere que yo lo guíe realmente o se quiere guiar Él? Dios ve el corazón, no ve las formas. Dios ve el corazón. Y Dios, además de ser rey, Dios es libertador. Esto es, puede restaurar un alma donde antes había esclavitud. Salmo 51, versos 9 al 3, dice, una persona rogando a Dios por sus pecados. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Aquí te está diciendo la oración de un hombre que alcanzó perdón después de adulterar y después de asesinar. Un pecador arrepentido que alcanzó perdón. Y él, después de ver sus pecados, estaba en extremo avergonzado. Y decía, tú lo sabes y tú lo ves, pero te ruego, Señor, que tú escondas tu rostro de mis maldades. Él había entendido su pecado, primero de que lo estuvo evadiendo y estuvo excusándose y estuvo lavándose el cerebro, hasta que llegó un verdadero cristiano y le predicó y le dijo lo que él había hecho. Natán. Y deseaba tanto el cambio en su corazón que le rogó al Creador que le diera un corazón nuevo. Crea en mí un corazón limpio. Fíjate cómo él puede el pecado destruir, que dijo, ya el corazón que tengo no sirve. Y por lo tanto tú puedes venir y puedes hacer que el pecado echó a perder mi corazón, pero que tú vengas y lo arregles y lo cambies. Dame un espíritu nuevo, porque deseo estar en contacto contigo. Yo tenía comunión y la rompí, pero ya no quiero ser el mismo. Quería algo genuino. No quería la aprobación humana. Quería ser aprobado por Dios. Solo tú, Señor, traes gozo en el corazón. Por lo tanto, trae restauración a mi alma. De tal manera que toda mi vida dependa de ti. Se consagra a Dios y se consagra para amar a los otros. Señor, cuando tú lo hagas, yo voy a enseñar a los demás tu camino. Y aunque fue rey, dejó ese salmo escrito para enseñarnos a todos nosotros cómo es que se puede arrepentir. No anduvo de hipócrita escondiendo cosas. Enseñó las cosas abiertamente y dejó a todos claro su pecado y dejó a todos claro su arrepentimiento y guió a otros a consagrarse a Dios. Y eso Dios nos lo dejó en el libro de los Salmos para recordarnos que Él perdonó y restauró el corazón de un adúltero y de un asesino. Y si tú no has sido adúltero y no has sido asesino y has tenido otros pecados, Dios como quiera los puede curar y los puede lavar. Y si has sido adúltero y has sido asesino también, porque no hay pecado que sea más grande que Dios y que su gracia no esté ahí. Y por lo tanto también puede ser redentor. Salmo 107, versos 2 al 7, dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía entre ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por un camino recto, derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Aquí está diciendo muchos milagros. Redimir quiere decir rescatar o sacar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y solo Dios puede rescatar el alma humana, porque es el único que pagó el precio para que una persona pudiera escapar de la esclavitud al pecado. Y Cristo te saca de esa esclavitud y te cambia ese estado de esclavitud en tu alma, perdido en el pecado o en el fariseísmo y la soberbia, y te cambia en una oveja que lo ha encontrado a Él. Te sacia, te quita la sed, te quita el hambre, te quita la angustia, te quita la aflicción, te quita el camino torcido. Escucha tu clamor cuando tú vas a Él. Te lleva a una tierra habitable que es al lado de Él. Te une y no te hace estar dispersado como antes estabas, sino te hace parte de una única iglesia en la cual Él es el pastor. Y cuando Él es el pastor, sus ovejas oyen su voz. Si tú eres una oveja, oyes su voz y te dejas guiar por Él. Él las convoca y ellas obedecen y las lleva a un lugar habitable. Te da un yugo que es fácil, te da una carga que es ligera, no un fariseísmo muerto, una vida con Cristo, una bendición real. Un Dios tan bello nos fortalece, nos ayuda en la debilidad y aún cambia los sentimientos cuando están ahí en el alma, viene y te hace algo internamente que te fortalece. Salmo 56, versos 3 al 4 dice: en el día que temo, yo confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí está un cristiano teniendo un día difícil, un día en el que le vienen temores al alma. Pero ¿qué hace en el día que temo? Lo cual es absolutamente humano y todos tememos en ocasiones. Yo confío. Le pongo ese día a Dios. Confío porque Dios puede cambiar ese día malo en un día bueno. Dios cambia el temor en confianza. Dios cambia el día difícil en alabanza. Dios cambia la incertidumbre en la estabilidad de estar con Dios. Dios cambia el ver por el hombre en tener una dependencia real de Dios y no del hombre. Dios es maravilloso. Dios es rey. Dios es sanador. Dios es protector. Dios es escudo. Dios es castillo. Dios es ayudador. Dios escucha y no está sordo. Dios te mira y te contempla. Dios hace cosas maravillosas. Los que estuvieron cerca de Él dijeron: Él hace cosas maravillosas. Fíjate lo que dijo el más joven de los apóstoles después de estar 3 años y medio con Él. Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es tan maravilloso, es tan grande, es tan precioso, tenía tantos detalles, tantas bondades, tanto amor, tanta gracia, que si describieras cada una de ellas no cabrían los libros en el mundo, porque es indescriptible. Es demasiado grande, es demasiado bello, es demasiado hermoso. Y si tenemos un Dios tan vasto y tan grande, ¿por qué andar como si Dios no existiera? ¿Por qué andar como si Dios no te escuchara? ¿Por qué andar nada más cumpliendo un rito como si no te acercaras realmente a Dios? ¿Por qué no ir a un Dios verdadero? Debemos instruir el alma en un Dios grande y debemos depender de ese Dios grande. Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Que nosotros instruyamos a nuestra alma como ese salmista, que digamos de lo más profundo de nuestro ser: tú eres mi Señor. Ya no voy a ser yo mi Señor, tú vas a ser mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Hazlo tu Señor, y vas a descubrir el bien máximo y el único perfecto y bueno que Él es. Y ahora te pregunto, ¿tú has hecho esto en tu vida? ¿Es Rey Dios en tu vida o andas sin guía? ¿Es Dios sanador en tu vida o andas dependiendo del hombre que te apruebe o que no te apruebe, que te justifique o no te justifique? ¿O vas a Dios o no? ¿Dios es tu pastor y tu guía o nunca oyes su voz y no sabes a dónde te guía? ¿Dios es tu consuelo o andas con un alma herida, amargada, en dificultades y necesitas la medicina que solamente Dios trae? ¿Es Dios tu refugio o te apoyas en todo, en los hombres, en la ley, en esto, en lo otro, pero no te apoyas en Dios? Y es tiempo de descubrir a Dios, de vivir con Dios. No que te hagas religioso, que conozcas a Dios, que seas de Dios, que seas un creyente real y tengas una experiencia verdadera con Dios. Concluimos con un versículo que nos enseña a aferrarnos y a tomarnos de Dios y nunca soltarlo cuando lo hemos encontrado. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi meta en la vida, mi oración, mi búsqueda, mi deseo es Dios. Caminar a su lado, que lo pueda contemplar, que lo pueda amar, que pueda estar en su casa, viviendo con Él y aprendiendo de Él. Si hacemos esto una experiencia real en nosotros, nuestra vida verdaderamente va a cambiar. Y este es el llamado que Dios nos hace a todos. Terminamos con una oración. Si gustas pedirle a Dios que Él venga y lo haga realidad en tu vida. Padre bueno, tienes tantas promesas para nosotros.
tantas invitaciones tan excelentes. Eres tan indescriptiblemente bueno, santo, puro, majestuoso, hermoso. Ven tú, Señor bueno. Revélate más a nosotros. Cambia las formas y podamos conocerte a ti, Señor. Descubrirte a ti. Ser tuyos, Dios. Ven y quita moldes, Señor. Que tú seas aquel que alimente nuestra vida, Señor. Cuánto necesitamos de ti. Cuánto requerimos que sean rotos muchos moldes religiosos que no sirven de nada, Señor. Que tú seas algo nuevo. Que pongas una fuente en nosotros que no pare nunca, Señor. Que nos des esos ríos de agua viva. Que nos llenes de ti, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ganar estas promesas, Señor. Bendito seas. Amén.